Hola, hoy día vamos a ver acerca de el PDF 6 de la colección Trilce. Vamos a resolver las preguntas que trata acerca del Tawantinsuyo. Dice, vamos a leer la primera pregunta. Dice: los ceramios de la época como el Urpo Aríbalo eran de carácter. Los aríbalos eran de carácter, decorativo, utilitario. Bueno, sería cántaros, aríbalos, utilitario. No sé mucho de la cerámica. A los jefes de la familia en el incanato se les denomina. El jefe de la familia era el curaca. Ok. La cerámica quero consistía en una jarra de 2 asas. Un quero es un vaso de arcilla utilitario. Un vaso ceremonial de madera es un vaso ceremonial. La simetría, sencillez y solidez eran las características incaicas en el arte simétrico, sencillo y sólido. Arquitectura. No, cerámica. Servían como intermediarios entre el estado inca y los ayllus. El intermediario entre el estado inca y los ayllus eran los curacas. ¿Qué más dice? El culto oficial y por ende más difundido en los tiempos incaicos fue el culto oficial y por ende más difundido en los tiempos incaicos fue, esta pregunta del culto de la religión incaica, la fiesta del Inti, bueno, pero el culto oficial, el culto que dice el culto oficial en el tiempo de los incas. No quiere cargar esta cosa. República, nueva pestaña. Vamos a poner el culto oficial de los incas. De los incas, ¿cuál fue el culto? ¿Cómo era que era? Al sol, ¿no? Pero dice, el culto oficial era el culto al sol, el dios Inti, al Inti Raimi. La Pariacaca que no era. Entonces el culto oficial era el culto del Inti Raimi. Los gobernantes vasallos del Inca alojados en la ciudad imperial se ubican como gobernantes vasallos del Inca. Los gobernantes vasallos son alojados en la ciudad imperial del imperio, se ubican como
mm, nobles advenedizos, nobles recompensados, nobles de sangre. Serían nobles advenedizos. A ver, no tanto sabría responder esa pregunta. Pregunta número 8. En el estudio, el trabajo colectivo entre los sabios para beneficiar a uno de ellos se llamaba Aini. No, la mitad de la minca, el Aini y la Chunca. Según la tradición oral, los primeros miembros del Ayu surgieron de las pacarinas, de las jircas, de las huacas, de las apachetos, con apas de las pacarinas. El Puquinchancha fue el Puquichancha, Puquinas, tampoco no sea. Respecto a la política de previsión ante cataclismos o sequías, el Estado disponía de un medio de almacenamiento llamado, el almacenamiento son el Estado, ¿no? Las colcas, ¿no? Los complejos urbanos incaicos destinados a administrar determinadas regiones se llamaban, un complejo urbano incaico destinado a administrar determinadas regiones. Las administraciones, los apachetas, los guamaníes, ¿no? Complejos urbanos incaicos. ¿Cómo buscar esto? Que se de administrar determinadas regiones, ¿no? Antiguos poblados de la zona central, especialmente aquellos, las yactas, ¿no? Como centros administrativos durante el Imperio Inca, ¿no? Centros de administrar. Los centros administrativos son las yactas. Tienen preguntas acá, ¿no? Complejos urbanos incaicos destinados a administrar determinadas regiones se llamaban yactas. No corresponde a los llanas. Tenemos los mitimaes y los yanaconas. Los yanaconas son los servidores del Inca. Estaban al servicio del Inca y el Sol. Sí, el Inca ennobleció a algunos de ellos por servicios especiales, y así. Eran desarraigados del Layo y no tenían curacas. Uno de sus trabajos consistía en enseñar la lengua y la religión oficial. Quienes enseñaban eran los
La E sería, ¿no? Quienes enseñaban eran los amautas. El trabajo dependía del consenso de quienes integraban el ayllu, familias extensas, los mismos que eran controlados y planificados por sus líderes curacas. Se denominó, y a ver, del consenso de quienes integraban el ayllu, familias extensas, los mismos que eran controlados y planificados por sus líderes curacas, camachicos, camayos, se denominó Aini. El préstamo de trabajo el préstamo de trabajo de una persona a otra en la condición de que se le devolverá en fecha oportuna y en iguales estipulaciones de tiempo y envergadura de tareas. Esta es aparentemente ayuda mutua, en realidad un perpetuo negocio sujeto a intereses y conveniencias personales. Era el AINI. El funcionamiento del Estado andino estaba garantizado gracias a la labor de los millones de brazos que significaba el funcionamiento del Estado panandino estaba garantizado gracias a la labor de millones de brazos que significaban los atunrunas, los mitayos, anaconas, no, los piñas eran prisioneros, los mitayos. Cuando los atunrunas pasaban a servir a los orejones o al Zapa Inca, se le llamaba mita. Pasaban a servir a los servidores eran los yanaconas. Yanacunas, yanayacos, piñacunas, yanacunas. La principal reforma religiosa andina se dio cuando se desplazó al dios supremo andino por el culto solar. Esta reforma lo hizo desplazó Pachacute, ¿no? De Viracocha. ¿Quién desplazaría? Bien, continuamos a ver por dónde procede la gente. Los grupos de parentesco ubicados siempre en el subsuelo eran llamados los Urimpacha. Urin, Ucupacha, Papachamama, ¿no? Llamados, a ver, Urimpacha o Ucupacha. Urimpacha. Los reservorios o almacenes en los caminos destinados al sostenimiento de los viajeros y funcionarios eran los tambos. Ya. Los talleres estatales donde se producían tejidos, alimentos y bebidas para beneficio de grupos dirigentes eran los yachahuasi o los aglia. Agliahuasi y yachahuasi. Tejidos,
alimentos y bebidas. A ver, ¿era el Ahliahuasi o el Yachayhuasi? Los Ahliahuasis. Centros administrativos. Los centros administrativos incas. Yachtas. Centros administrativos incas. Ahliahuasi era. Donde se producían tejidos y alimentos. Respuesta Ahliahuasi, ¿no? A ver, vamos a ver la explicación entonces, ¿no? Tenían tejidos, alimentos, bebidas para beneficio de grupos de dirigentes. Era el Ahliahuasi, ¿no? ¿Sabías que en pedidos ya no te cobran tarifa de servicio? Pagas menos por el costo de envío. Y puedes... Ya, entonces, a ver, entonces vamos a poner que eran los Ahliahuasis o casas de las escogidas. Fueron institución impuesta por los incas, donde vivían y trabajaban mujeres seleccionadas por sus habilidades manuales, culinarias o por su belleza física, y estaban al servicio del Estado. No, esos eran los Ahliahuasis. ¿Y que eran los ya? No, eran casas de las escogidas, trabajaban mujeres, ¿no? Eran seleccionadas por sus habilidades manuales, llámese tejidos, ¿no? Utilizaban tejidos. Salas escogidas. A ver. Que eran los Yachayhuasis. El sistema de enseñanza. Los pedagogos impartían sus clases en los centros llamados Yachayhuasis, también conocidos como casas del saber. Entonces, si los Ahliahuasis eran lugares donde las mujeres realizaban trabajos manuales, era la casa de las escogidas. En cambio, los Yachayhuasis eran lugares donde se impartían conocimiento. Estos edificios dedicados obviamente a la educación fueron construidos y fundados durante la elección de Inca Roca, el sexto gobernante inca. ¿Qué era Yachayhuasis? La educación. ¿Qué eran los amautas? Los que enseñaban, ¿no? ¿En dónde enseñaban?
los de Chaihuasis, en la Casa del Saber. Ya. Entonces, seguimos por acá. No, nos dice ya. Las grandes construcciones incas como Sacsayhuamán, Coricancha o Ollantaytambo fueron construidas gracias a que el trabajo forzoso de millones de piñas, la colaboración de las pampayrunas, el trabajo económico de la nobleza inca, la movilización de abundante mano de obra mediante la mita, la colaboración voluntaria de los pueblos andinos. No. Fue gracias a la movilización de abundante mano de obra mediante la mita, que era el trabajo que se realizaba en beneficio del Inca. Las tierras comunales en los linderos del Ayllu, que eran trabajadas comúnmente bajo la dirección de Collana y no susceptibles de asignación a los otros runas, eran denominados, a ver, bajo la dirección de Collana y no susceptibles de asignación a los otros. A ver, ¿qué te... un sapi, un tupu? Las tierras que les daban a los incas.